tema de las tarifas asusta, uno está esperando que llegue la boleta a su casa para ver con qué se encuentra, porque más allá de esa reducción que hubo en los impuestos, tanto de luz como de gas, de cualquier manera sigue siendo un incremento importante. Sí, obviamente, genera mucha preocupación en toda la sociedad, pero Sí, mucho más en los comerciantes, ¿no? Bueno, hemos sí. visto muchos casos que se le han disparado muchísimo y que se hace realmente imposible para muchos comercios mantenerlos a Sí. partir justamente de estas tarifas que ya han llegado con números exorbitantes. Sí, de hecho varias denuncias se radicaron a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y por eso estamos en compañía de Walter Martelo, que él es el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo bonaerense. ¿Qué tal, Martelo? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, el tema es que se recibieron denuncias en la Defensoría porque hay gente que paga de alquiler mucho menos que el valor del uso de gas. Sí, nosotros habíamos empezado a notar en los últimos 15 días muchísimos reclamos que ya no tenían que ver con la cuestión individual de la vivienda, sino con el comercio. Y a partir de allí, a través de nuestras delegaciones, planteamos un relevamiento a ver qué estaba ocurriendo con el pequeño y mediano comercio en el conjunto de los lugares donde la Defensoría tiene radicada su sede, que son 35 municipios en la provincia de Buenos Aires. Y allí surgió un dato muy preocupante, que es uno de cada 3 comercios abonan mucho más por tarifa de luz y gas que por alquiler. Y además la mayoría de ellos está pensando la posibilidad en aquellos que son comercios con algún grado de vinculación con personal, en restringir el personal, otros directamente no abrir todos los días, los más vinculados al consumo de gas, como los restaurantes, las pizzerías, etcétera, están previendo que además, producto de la necesidad de calefaccionar, etcétera, van a tener meses aún mucho más complicados, con lo cual estamos ante un círculo bastante preocupante. Por estos días también se conoció el aumento de las naftas Sí. y la posibilidad que se plantee para el mes de julio un nuevo incremento del gas a partir del nuevo incremento del dólar, de la devaluación. Nosotros prevemos que vamos a tener meses muy complicados respecto a tarifas. ¿Y qué es lo que se va a hacer desde la Defensoría? ¿Se reciben las denuncias de los clientes y después el próximo paso cuál es? Bueno, judicializamos una situación que tiene que ver con la imposibilidad de que ante la mora en el pago se efectúen los cortes de suministro. Esto nos parece que la justicia debería atender rápidamente. Lo segundo, obtuvimos un fallo de la Cámara Federal de La Plata que nos permite patrocinar casos individuales, con lo cual cualquiera que nos esté viendo y que tenga la necesidad de recurrir a la Defensoría y que quiera promocionar una situación digamos, de carácter legal, nosotros lo vamos a acompañar, entendiendo que la Corte dispuso en su momento que las tarifas debían guardar un criterio de razonabilidad respecto a los ingresos y que esto es aplicable a los individuos y obviamente a los comerciantes. Ahora, Walter, ¿esto es beneficioso o en realidad es una herramienta más, pero lo mejor sería presentar de manera colectiva los diferentes reclamos? Sí, pero ahí tenemos una cuestión con la justicia complicada, que en realidad la no elección del defensor del pueblo nacional eh, constituye un argumento para algunos juzgados federales de no competencia de la Defensoría del Pueblo de la provincia cuando tiene que litigar contra las empresas nacionales, por ejemplo Metrogas, Edesur, Edenor. Nos limitan la legitimación para actuar. Y en el caso de los procesos colectivos, que vos muy bien los planteás, que sería la situación digamos, Ideal. ideal y la de resolución ideal, el gobierno nacional intentó una situación que es, de alguna forma, recepcionar todos los casos colectivos en un solo juzgado, en un juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte ya se han presentado 2 impugnaciones a esa situación porque es absolutamente descabellado desde el punto de vista jurídico, alegando cuestiones ambientales, ni siquiera alegando cuestiones vinculadas a los consumidores. Todo esto que parece una locura está ocurriendo. ¿Ambientales por qué no se entiende? Constituyen, no se entiende. Ah, De hecho, no se entiende el argumento, inclusive lo han puesto como parte como parte del proceso al ministro de Medio Ambiente de la Nación, entendiendo que bueno, los servicios de gas y de luz tienen una vinculación con el medio ambiente, pero todo esto tiene que ver en la fundamentación, es muy técnico, pero tiene que ver con que concentrar en un solo juzgado federal, que es un juzgado que en general es bastante proclive a emitir fallos hacia el poder político y hacia las empresas, incluido ha emitido un fallo respecto
a que los bingos no paguen impuestos a la ganancia en su momento. Mm. Un juzgado bastante controvertido y de alguna forma tener bajo un solo juzgado la órbita de todos los procesos colectivos. Por suerte ahí hay 2 impugnaciones, una de la propia organización no gubernamental que lo presentó y otra de un abogado muy prestigioso, que es el doctor Gil Domínguez, que yo creo que van a hacer lugar y eso va a retrotraer la cuestión a los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, porque es disparatado que nosotros estamos litigando en un juzgado federal de la ciudad. Y ahí tendría, perdón Sandra, No. pero y ahí sí tendría el carácter jurídico que requiere la Defensoría del Pueblo para que se tomen esos pedidos. Sí, por supuesto, porque, digamos, en la medida en que no se elija el defensor del pueblo de la nación, nosotros somos bonaerenses. Claro. La Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 55, dice que el defensor del pueblo de la provincia es quien debe llevar adelante todos aquellos casos de vulneración de derechos. Y acá hay claros derechos vulnerados. ¿Y qué pasa con el tema de la tarifa social? ¿Se aplica, se implementa en aquellos sectores a los que fue designada? Es otro problema, digamos, en el año 2017, a fines de año, se emitieron varias resoluciones que restringen, es increíble, ¿no? Pero mientras aumenta la tarifa por un lado, se restringe la posibilidad de acceso a la tarifa social. Nosotros ahí también nos presentamos en la justicia, porque realmente algunas resoluciones son casi absurdas en el actual contexto. Un jubilado que hoy tenga su casa propia y un ingreso de más de 12.000 pesos no puede acceder a la tarifa social, cuando entre Luz y Gal está llegando 7.000 a 8.000 pesos en el conurbano bonaerense, con lo cual hay claramente una afectación de más del 50% de sus ingresos solamente al pago de tarifas. Es necesario ampliar el universo de personas que puedan acceder a la tarifa social. Reitero, en el último tiempo, los últimos 2 años, se ha restringido, mientras las tarifas han aumentado casi, en algunos casos, un 700%. Las utilidades de las empresas, que esto tampoco se habla mucho, han aumentado en muchos casos en sus balances hasta 600, 700%. Obviamente ejercen un poder muy fuerte sobre los entes reguladores, de allí que mucha gente no encuentra respuesta a los entes reguladores. Hay todo, digamos, una cuestión que hay que empezar a desmalezar rápidamente, porque si no marchamos, reitero, a un segundo semestre muy complicado donde la gente va a tener que elegir entre pagar las tarifas y comer. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa muy cortita? Sí, ya regresamos.